Generalmente creemos que los colores que más nos favorecen son aquellos que mejor van con el tono natural de nuestra piel y cabello. Sin embargo, hay colores que nos pueden aumentar años sin darnos cuenta. Por ello, debemos elegir tonos de cabello que por su brillo y calidez nos ayuden a suavizar y dulcificar las facciones, además de perfilar e iluminar nuestro rostro. Estos son los atributos para lucir hasta 10 años más joven. ¿Quieres lucir más joven con tu look? En este video te presentaré los tintes que rejuvenecen y que aportan un aire más jovial a tu imagen. Juntas descubriremos cuáles son los colores que te harán lucir más joven y además, si te quedas hasta el final, también te compartiré una técnica para que descubras de una manera fácil cuál es el color ideal para tu tono de piel y cuáles son los tonos que debes evitar. Comenzaremos con las tonalidades rubias. El rubio es uno de los colores que rejuvenecen, pues ayuda a disimular las canas y aporta mayor luminosidad al rostro. Por ello, muchas mujeres en edad madura eligen teñirse de rubio. Sin embargo, debemos tener cuidado con el tipo de rubio que elegimos, pues hay algunos que nos pueden hacer lucir mayores. Dentro de la gama de los rubios, el tono miel es una apuesta segura. Su brillo y sutileza se adapta muy bien a los tonos de piel fríos y cálidos por igual, siempre y cuando se elija el matiz adecuado. Una excelente opción para lucir el tono miel es colocándolo a manera de mechas discretas que aporten luminosidad al cabello, dan un aspecto saludable y revitalizado que resta años al instante. Otro rubio que podemos probar es el rubio cenizo. Los tonos cenizos también son favorecedores, ya que disimulan las manchitas rojas, suavizan las arrugas y combinan muy bien con las primeras canas. Tenemos también el rubio dorado. Gracias a su brillo moderado y gran calidez, el tinte rubio dorado también rejuvenece tu imagen, pues ayuda a perfilar el rostro y a destacar el cabello. El rubio dorado se ha convertido en la coloración estrella en las últimas temporadas, especialmente a la hora de lucir unas mechas perfectas. Además, es uno de los tintes rubios más versátiles y más favorecedores para casi la mayoría de los tonos de piel. Así que no lo descartes, pues seguirá siendo de los preferidos del año. Pasamos ahora al castaño claro. Entre los colores de pelo que rejuvenecen, el tinte castaño claro es el comodín perfecto. Este tono combina matices cálidos y brillantes que no solo favorecen la apariencia del cabello, haciéndolo lucir sano y hermoso al sumarle dimensión y movimiento. También ilumina el rostro dándole un aspecto mucho más descansado y juvenil. Recuerda que para una imagen más rejuvenecida es importante apostar por tonalidades claras, ya que suavizan la apariencia de las arrugas y los signos de la edad. Por ello, los expertos aconsejan aclarar 1 o 2 tonos tu color natural para que consigas un efecto rejuvenecedor, para no crear un cambio drástico y que te sientas bien contigo misma. También es muy recomendable apostar por mechas o reflejos claros que darán un aire más joven y moderno a tu melena. Si tu cabello es oscuro, puedes optar por aplicar el tinte en unas mechas ultra delgadas luminosas. Y si tu cabello es claro, puedes elegir el efecto Umbrella Highlight, que son mechas que solo se aprecian cuando recogemos el cabello en un moño o una coleta, ya que están hechas solo en las capas ocultas del cabello. Pasamos ahora al tono chocolate. Es uno de los colores que rejuvenecen al máximo y que mejor le va a todos los tonos de piel, en especial a las pieles morenas. De preferencia, debes elegir un chocolate claro, pues dulcifica las facciones y brinda un aire más cálido y brillante a tu imagen. La ventaja de este tono es que no requiere de mucho mantenimiento y es una excelente opción si estás buscando una coloración sólida con un acabado brillante o si deseas darle profundidad y dimensión al cabello claro, haciéndolo lucir totalmente natural. Seguimos ahora con el tono caoba. Si deseas incursionar entre las coloraciones rojizas, el tono caoba es la opción más acertada para hacer un cambio de look rejuvenecedor. Aporta un aire más juvenil y fresco, pues por su acabado natural tiene la cualidad de restar años. Es perfecto para rostros redondos, pues les aporta un toque dulce y juvenil. Solo evita los rojos demasiado intensos, lo mejor es optar por un tono que esté entre el castaño y el pelirrojo.
El siguiente color es el avellana. Es un excelente tono para rejuvenecer. Suele aportar un toque romántico y bohemio a tu imagen. Es una tonalidad muy natural que brinda luminosidad al rostro y ayuda a suavizar las líneas de expresión. Es un tono muy suave, perfecto para pieles claras. Ahora, como prometí, veremos de qué manera puedes identificar el color de cabello ideal para ti. Para poder encontrar cuál es el mejor color para tu tono de piel, te compartiré algunas indicaciones que te ayudarán a identificarlo fácilmente por medio de tus venas. Si las venas de tus muñecas son de color verdoso, debes optar por colores más cálidos como el dorado, el color miel, el chocolate o el cobrizo. Si las venas de tus muñecas son azuladas, lo mejor es que apuestes por los colores más fríos como el castaño cenizo o el rubio cenizo. Si las venas de tus muñecas son verdosas y azuladas, puedes optar por cualquier tipo de coloración porque todos te sentarán muy bien. Esta es una excelente estrategia para que logres identificar cuáles son los colores que mejor van con tu tono de piel. Y si deseas conocer más acerca de cuáles son los colores que más te favorecen, en la descripción te dejo el enlace de unos videos que compartí anteriormente y que te muestran a detalle cómo identificarlos de una manera fácil. Otra técnica que puedes aplicar son mechas y reflejos. Esta es una opción que también te ayudará a lucir y ser más joven. Si no deseas teñirte completamente, puedes aplicar mechas o reflejos a tu cabello. Con ellos, tu melena lucirá más suelta, más brillante y lograrás disimular las canas durante más tiempo. Lo ideal es optar por mechas que sean máximo 2 tonos más claras que el resto de tu cabello. Ahora que ya conoces cuáles son los tonos que te hacen lucir más joven y de qué manera puedes encontrar los que más te favorecen, pasamos a los colores que tienden a envejecer el rostro. Vamos a conocer los tonos que deberás evitar si quieres lucir una imagen más joven. Uno de los principales colores que debes evitar es el negro. Aléjate del color negro y de los tonos muy oscuros. Estos tienden a endurecer las facciones y a marcar más los rasgos. En pieles muy blancas, el negro tiende a enmarcar más las ojeras y cualquier imperfección que pueda tener el rostro. Además, potencia el color de las canas y las resalta por encima del resto de la melena. Otro color a evitar es el rubio platinado. Hemos visto que los rubios claros favorecen, sin embargo, un platinado o demasiado claro casi blanco no es muy favorecedor, pues luce artificial y agrega más años al rostro. El siguiente es el pelo gris. Esta tendencia que vino pisando fuerte en los últimos años solo es apta para mujeres jóvenes, por lo que si tienes signos de edad, evita los grises pues parecerán canas y te harán lucir mucho mayor. Tenemos también el rojo intenso. Si deseas lucir más joven, tampoco debes optar por tintes rojos demasiado brillantes o intensos, pues estos tonos resaltarán las manchas y las imperfecciones de tu piel. Por último, también debemos evitar los colores de fantasía como rosas, fuchsias, azules, verdes, etc. Estos colores tan intensos potencian las imperfecciones de la piel, no cubren las canas y además agregan años al rostro. Ahora que ya conoces cuáles son los tintes de cabello que rejuvenecen y cuáles tienen el efecto contrario, cuéntanos cuáles son los colores que más te gustaron y cuál te gustaría probar. Gracias por acompañarme. Si te gustó este video, dale like y compártelo. Te espero en el siguiente video.